Aquí iniciamos. Aproximadamente hace 3 millones de años comenzó nuestra historia. En un tiempo remoto, en un vasto universo y en un pequeño planeta donde hasta la fecha el humano ha prevalecido. La Tierra, 200.000 años antes de Cristo, surgen los primeros seres primitivos capaces de pensar, los cuales utilizaban métodos matemáticos rudimentarios para la supervivencia. Estos seres tenían un cerebro más grande de las personas de hoy en día, y estudios demuestran que tenían una inteligencia abrumadora para su época. Estos seres primitivos empezaron a utilizar una herramienta de cálculo que en la actualidad seguimos utilizando, denominada manos, que se ha utilizado de generación en generación para lograr lo que somos hoy, una sociedad. La evolución del conocimiento de los seres primitivos dio un salto enorme en el momento en el que estos empezaron a calcular de forma semiexacta las temporadas, estaciones y acontecimientos próximos a suceder, simplemente observando el sol y la luna, y con esto determinaban si el lugar y el entorno en el que estaban era favorable o no. Si el hábitat no era lo bastante favorable o acogedor, el individuo escogería la inmortalidad, en otras palabras, autogestión y autosuficiencia. Pero si el entorno era lo bastante favorable, el individuo escogería la reproducción. Todo esto se debía a un instrumento de medición llamado astrolabio, que se refería a un hoyo en la pared de una cueva. Si el haz cambiaba de lugar o dirección habitual, significaba que algo estaba mal y era el momento de actuar. Con la llegada de la primera glaciación, los hombres primitivos se convirtieron en nómadas, y con esto surge otro sistema de cálculo denominado huesos y tablillas. Con este sistema se comenzaron a crear instrumentos de caza, rudimentarios pero efectivos, y se dieron cuenta que las semillas de los alimentos que se comían servían para producir más alimento, lo que hoy en día nosotros conocemos como sistema de siembra y cosecha. Por otro lado, la domesticación de animales nos llevaba a un sistema de conteo más extenso, con el cual se comienza a introducir un concepto denominado cantidad y empezamos a medir el tiempo. Con esta primera distribución surgen las civilizaciones, las primeras sociedades sedentarias de la humanidad, de las cuales destacan los sumerios en Irak, 3500 a.C., la cultura Yongshan en China, 4700 a.C., y los egipcios en Egipto, 3100 a.C. En América prehispánica destacan entre las primeras sociedades sedentarias los mexicas en el siglo XII y XIII, los caral en el 3000 a.C. y por último los otomí en el centro de México como los posibles fundadores de Teotihuacán. Registros antiguos mencionan que con varias civilizaciones surgiendo a lo largo del mundo, se empezaron a implementar diversas herramientas de cálculo dependiendo de la necesidad de dicha civilización. Así, nos trasladamos a Mesopotamia en el año 4000 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates. Surge una ciudad sumeria llamada Uruk, en la cual los ciudadanos de Uruk lograron una forma de cosechar cereales como el trigo y la cebada. Sin embargo, convertir los cereales en alimentos comestibles exigía mucho trabajo, y por eso desarrollaron a través de medidas un invento llamado rueda. Con este nuevo invento, que nace de la necesidad y el ingenio humano, se empieza a crear una nueva fuente de ingeniería arquitectónica. Esto le permite a Uruk prosperar y convertirse en la principal fuente de alimentos de la región, con aproximadamente 50.000 habitantes contabilizados, y dio un salto a la modificación estética del cuerpo humano, permitiéndoles aumentar en altura, que pasó de 5.3 pies pulgada a 5.9 en el caso de los hombres, y para las mujeres de 5 a 5.3 pies pulgada.
lo que en metros equivaldría a 1.80 metros para los hombres y 1.65 metros para las mujeres. De esta forma, nos vamos a Babilonia, la principal fuente importante para el desarrollo matemático, donde se realizaron los mayores avances significativos en las áreas como la aritmética, el álgebra, la geometría y por último la astronomía. Los babilonios desarrollaron un sistema de numeración posicional en base 60, conocido hoy en día como el sistema sexagesimal, que servía para medir el tiempo y los ángulos. Todo esto fue gracias al conocimiento de las tablillas de arcilla, escritos en cuneiforme. Esto significaba que las características de la escritura tenían una figura triangular en forma de cuña que proporcionaban información detallada sobre el método matemático. Estas tablillas incluían problemas resueltos, ecuaciones algebraicas, cálculos geométricos y registros astronómicos. Y uno de los textos matemáticos mejor explicados de los babilonios es el llamado Plinkton 322, nombrado así por Pitágoras. Este documento es la prueba de la comprensión del concepto matemático avanzado y destacan el conocimiento del cuadrado, los cubos, ecuaciones cuadráticas y los conceptos astronómicos. Y así es como llegamos a la invención del ábaco, un instrumento creado por tres principales civilizaciones: los chinos, los mesopotámicos y los romanos. Pero se cree que la idea original surgió en un pueblo llamado los hitita, en Turquía, y posteriormente modificado por los babilónicos. Y en su ábaco utilizaban tablas con guijarros. Estos eran trozos de roca aunados a un hilo. Por otro lado, nos dirigimos a la antigua China, donde el primer ábaco, o soapán como ellos le llamaban, se le atribuye a una dinastía de nombre Shun en el siglo IX a.C. Los chinos desarrollaron su ábaco con cuentas de cerámica y varillas de bambú, y ellos fueron los primeros en mencionar los términos multiplicación y división. Por último, tenemos a los romanos, quienes utilizaban el mismo método que los mesopotámicos debido a la comercialización entre pueblos. La diferencia que los romanos lo utilizaban más para la construcción y no tanto para el comercio. Para este término, en el norte de África surge una nueva civilización que pronto conoceríamos por su impresionante arquitectura a la hora de crear pirámides. Esta sociedad eran los egipcios, quienes se basaban más en la construcción que en el desarrollo matemático, pero esto fue lo que los impulsó a realizar importantes contribuciones matemáticas y de cálculo, desarrollando sistemas decimales por medio de símbolos a los cuales le daban una numeración. Por ejemplo, si querían escribir el número 34, se usaban 3 símbolos de 10 y 4 de 1. Ahora bien, los egipcios, al ser los primeros en realizar construcciones colosales como las pirámides, se convirtieron en expertos en medir áreas y volúmenes, así como también al momento de realizar ecuaciones lineales y cuadráticas. Con todos estos aportes, el desarrollo de nuevas civilizaciones fue un punto de impulso para una evolución más avanzada y cuestión de tiempo para nuevos inventos, surgiendo así la civilización mineica, o mejor conocida como Grecia. Gracias a que surge un nuevo conjunto de ciudades-estado en el continente europeo, estas fueron una sociedad guerrera de élite, que consistía en una red de estados centralizados en palacios, que desarrollaban sistemas políticos, sociales y económicos, rígidos y jerárquicos. Junto con estos surgen ciudades independientes, como lo es Troya, Micenas y Pitos. Los griegos utilizaban principalmente el ábaco o el abicón y eran expertos en cálculos aritméticos, en donde las letras del alfabeto griego representaban valores numéricos, y este sistema les permitía realizar operaciones con números, y además de mezclar letra y número, introdujeron una representación de valores como la unidad, decena y centena,
Y justo en este momento es cuando surgen grandes filósofos y pensadores matemáticos, como Pitágoras, Arquímedes y Euclides. Con esto llegamos a un punto intermedio de la historia, denominado Edad Media, donde surge un gran aportador al mundo del cálculo, llamado Al-Khwarizmi, que es un matemático, geógrafo y astrónomo que por primera vez menciona el número cero. Él nace en Persia del siglo IX a.C. y su mayor aportación fueron los algoritmos para resolver problemas trigonométricos y ecuaciones cuadráticas. Crea unas tablillas en las cuales inserta el término seno, coseno y tangente, lo que tiempo después le serviría para darle vida a los primeros sistemas computacionales. Viendo que Al-Khwarizmi iba por buen camino, alumnos, monjes y académicos continuaron desarrollando su trabajo e innovando este algoritmo, que ya había sido marcado, y con estas nuevas aportaciones surge lo que conocemos como secante, cosecante y cotangente. Y no es hasta la primera revolución científica donde dos hombres, John Napier y Henry Briggs, desarrollan un algoritmo para simplificar la multiplicación y división, y surge el desarrollo matemático de base 10. Con esto, en 1625 se crea la primera regla de cálculo y William Euler le abre paso a Blaise Pascal, quien inventa por primera vez la pascalina, que esta es una calculadora mecánica que posteriormente sería conocida y mejorada con el apoyo del doctor Gottfried Wilhelm Leibniz, quien intenta junto con Steve Rocker que la calculadora sea capaz de crear las 4 operaciones básicas: la suma, resta, multiplicación y división. Con ello surge el desarrollo de las herramientas de cálculo y nuevas máquinas sofisticadas, pero desafortunadamente solo se quedan como prototipos. De los principales inventores de estas máquinas sofisticadas destacan personajes como Charles Babbage con la máquina diferencial y analítica, la cual es una calculadora diseñada especialmente para calcular polinomios, evitando errores humanos, y en un punto surge una mujer, Ada Lovelace, quien se convierte en la primera mujer en escribir un algoritmo para una máquina analítica. Y sí, nos damos cuenta, poco a poco nos vamos metiendo más en el mundo de la innovación tecnológica. Así llegamos al siglo XIX con Hermann Hoffmann, quien desarrolla por primera vez la máquina tabuladora electromecánica, procesando datos de censos de Estados Unidos. Con este último aporte llegamos al año de 1930, donde se desarrollan las primeras computadoras a mano de Al Turing, Geoff Koster, Chris Berling, Kurt Kiss, Howard Aiken, John McCarthy y Rupert Keats, quienes desafortunadamente fueron reclutados por el ejército de Estados Unidos para desarrollar métodos matemáticos, cálculos y algoritmos para favorecer a dicho gobierno en la guerra que se estaba viviendo en ese tiempo. En el siglo XX se creía el primer transistor para la arquitectura a mano de von Neumann, quien junto con William Shuker, John Beider y Walter Bertrand inventaron una computadora con la unidad de procesamiento hacia una memoria de dispositivo de entrada y salida. Con esto surgen los microchips y la microelectrónica, y así nace por primera vez las computadoras personales, las famosas PC,
y con Jack Kilp y Robert Noyce, y con el apoyo de empresas como Apple de Steve Jobs y Microsoft de Bill Gates, es como llegamos a nuestros días. Con la expansión masiva del Internet, la computación móvil, con los smartphones y las tablets, y surge por primera vez el concepto de inteligencia artificial, la famosa IA, las computadoras en la nube y finalmente la primera computadora cuántica hasta hoy en día. Esta lista proporciona una visión general detallada de la evolución de las herramientas de cálculo. Cada fecha y personaje representan un paro crucial en nuestra capacidad de comprender y manipular los números y la información. Esperamos les haya gustado este pequeño viaje por la historia de las herramientas de cálculo. Nos vemos hasta la próxima.